Avisé de este movimiento en Bitcoin, entonces cualquier persona que vio mi vídeo no le debería sorprender nada de lo que ha ocurrido. La diferencia entre este price action y el que vemos aquí es que esta primera caída, ¿no? Que procedió toda esta fuerte caída, esta primera era impulsiva, La que hemos tenido desde este máximo no es impulsiva, es correctiva y ahora os lo mostraré en mis escenarios de Elliott Wave, pero lo más probable es, ya sea si este mínimo aguante, que no tiene pinta, pero bueno, tener esto, un price action de 3 ondas. Esto no es impulsivo, no es esto. Esto es correctivo, es un price action donde hay mucho overlap entre las ondas. Por lo tanto, las probabilidades son mayores de que esto se extienda. Ocurrido, avisé que Bitcoin iba a subir a estas zonas de 72.000 porque el price action que habíamos tenido desde este máximo era extremadamente correctivo. Y mientras que la subida que habíamos tenido en este mínimo era impulsiva, ¿no? Teníamos un 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tenemos un impulso, y los impulsos, repito siempre, marcan la tendencia, también en el corto plazo. Sobre todo cuando tenemos un impulso seguido de un montón de chop, un montón de price action lateral, básicamente acumulación. El precio está corrigiendo este impulso en forma de lateralización, forma de acumulación. Entonces, tenemos una onda A, price action correctivo en una flat en una onda B, y luego teníamos aquí un 1-2 setup. Entonces dije en mi anterior vídeo, si este mínimo aguanta, que es la invalidación, vamos a ver esta subida de 72.000. Y si caía a estas zonas de 61.000, lo íbamos a tener desde este mínimo, desde estas zonas. Pero en cualquiera de los casos, avisa de las probabilidades altísimas que había de ver esta rotación a 72.000. Y quiero explicar, no solo desde la perspectiva de Elliott Wave, sino desde la del volumen, por qué era tan probable que Bitcoin, porque ya la gente siempre dice las mismas cosas. No, Bitcoin, si sube aquí, va a ser rechazado en la media de 200 periodos. ¿Por qué? En los bear markets, porque aquí, bla, bla, bla. La media móvil de 200 periodos, 100 periodos, las medias móviles no son la ley. Funcionan cuando hay confluencia. Pero ¿qué pasa con esta media móvil de 200 periodos y por qué yo avisaba que si tenía el precio de aceptación aquí arriba, esto se iba a disparar a estas zonas de 72.000, 76.000? Por el gigantesco imbalance que es esto. Esto es una zona donde si el precio entra en este rango, no hay resistencia. Entonces, por mucho que aquí esté la media móvil de 200 periodos, el retroceso 0,5 de Fibonacci, da igual, está en mitad de un imbalance gigantesco. El imbalance pesa más que Fibonacci, que una media móvil. Por eso avisé de que el precio iba a rotar a estas zonas de aquí arriba, si tenía aceptación por encima de estos máximos. Porque, desde la perspectiva de Elliott Wave, era lo más probable, patrón ABC. Y además, si analizamos esto como con un perfil de volumen, fijaros lo bien que está respetando Bitcoin este rango. Tiene el fake out del value low, recupera este value low, el precio rota al punto de control, se genera un price action correctivo, esto es muy importante, desde este máximo, los bulls defienden este value low, entonces, como funciona la teoría de los perfiles de volumen, es la rotación completa. Cuando tienes aceptación de vuelta en el value low al punto de control, este punto de control ya había sido retestado 2 veces, por tanto Bitcoin estaba preparado ya para tener la rotación ¿a dónde? Hacia el value era high. Hemos llegado al value era high. ¿Significa eso que ya está, este movimiento tiene que fallar? No, porque un patrón ABC, que es lo que espero, las ondas C siempre son impulsos. Y ahora mismo tenemos, por ahora, 3 ondas. Seguirían faltando la onda 4 y la onda 5. Y tener algo similar a lo que tuvimos aquí abajo. Un fake out del perfil de volumen. Entonces, tener un fake out aquí del perfil de volumen a unas zonas de resistencia que ahora mencionaré, y el momento en el que el precio tenga otra vez aceptación dentro del perfil de volumen, pues bueno, ya podremos esperar nuevos mínimos. ¿Significa eso que tiene que pasar exactamente esto? No, y ya avisé en mi anterior vídeo de qué es lo que yo necesitaba ver para confirmar los mínimos del bear market, que todavía sigue siendo para mí lo menos probable. Pero si ocurre, pues ya está. Que es un impulso que rompe estructura de mercado seguido de un price action correctivo, un price action de 3 ondas. Entonces ahí es donde puedes comprar. Yo personalmente estaré muy interesado en comprar Bitcoin en spot, abrir swing longs hacia nuevos máximos históricos. ¿Por qué? Porque tendríamos
el impulso, que es la primera parte, que rompe estructura de mercado, y la confirmación, que es que sea un price action correctivo. Ahí esa confirmación, además que esto sería pues, un inverse head and shoulders gigantesco, pero ¿qué ocurre si tenemos un impulso que rompe estructura de mercado, pero luego el Bitcoin nos genera otro impulso a la baja? Que lo más probable es corrección y continuación. ¿Por qué? Porque al estar la tendencia en gráfica semanal es bajista. Entonces los impulsos a la baja tienen más fuerza que los impulsos a la alza. ¿Cuándo toman los bulls el control de Bitcoin de nuevo? Impulso que rompe estructura de mercado, price action correctivo. Ahí es ok, se va a formar un higher high porque esto ha sido correctivo, continuación a la alza. Y aún así, y os quiero explicar esto porque ya dije en mi anterior vídeo de mis escenarios de Elliott Waves, la posibilidad de una expanded flat, que ahora os hablaré de ello. Entonces, Bitcoin ahora ya sí está llegando a zonas de resistencia, ya ha superado todo este imbalance gigantesco y ahora ya sí está entrando en zonas de resistencia. Y ahí así ya podemos empezar a buscar confluencia donde Bitcoin puede llegar a ser rechazado, ¿no? Primero ya está entrando en esta zona de la Golden Pocket, el 786 está en 76.600. El VWAP desde los máximos históricos, que ya está actuando como resistencia a lo largo de todo este bear market, pues seguramente esto se irá cayendo. Entonces se encuentra esta zona aquí de 78.000, el VWAP desde los máximos históricos. Y desde la perspectiva de mis niveles de volumen y niveles horizontales, aquí hay un gran clúster de resistencia, ¿no? Esta zona entre 76, 78 y luego esta zona aquí arriba de 80.000. Aquí realmente no hay gran cosa, más que el VWAP. Entonces para mí esta es una zona muy importante, donde Bitcoin podría empezar a ser rechazado. Y ahí va a ser la zona de decisión. ¿Por qué? Porque si Bitcoin es rechazado en estas zonas y luego vuelve a tener aceptación por debajo de 72.000, por debajo del perfil de volumen, o sea, por debajo del value high, ahí va a ser confirmación de, vale, ya está, se ha terminado este rally, ha terminado como espero que termine, como escenario más probable, en un price action de 3 ondas y continuamos con el bear market. Al menos un mínimo más. Repito, lo que cambia la perspectiva es el impulso corrección, ¿no? Pero bueno, esta es una zona muy importante de resistencia. Aquí va a ser una zona muy importante para el precio. Aquí ha subido en una línea recta, repito, imbalance gigantesco. Cuando el precio entra en este imbalance, sube, lo que cae rápido, sube igual de rápido. Por eso daba igual las medias móviles, 200 periodos, daba igual. Confluencia es lo que importa. Y aquí está la siguiente zona fuerte de confluencia, alrededor de 76.000, donde Bitcoin tendrá que tomar su decisión. Desde luego, si Bitcoin veo que sube estas zonas de resistencia, es rechazado y empieza a tener aceptación por debajo otra vez del perfil de volumen, por debajo de 72.000, por debajo del value high, yo ahí estaría muy interesado en buscar shorts hacia nuevos mínimos. Pero yo no voy a sortear porque el precio ha llegado al value high, porque puede ocurrir un fake out. Estas zonas, si veo rechazos en estas zonas, microimpulso, corrección, ahí estaría interesado en buscar shorts. Por ahora no tengo ningún interés, la tendencia claramente es a la alza. Si miramos el volumen, claramente es una ruptura real porque el volumen la acompaña y luego os enseñaré también el order flow para que veáis que realmente esta subida no ha sido subida provocada por spot y eso es lo que importa, el delta en spot, porque eso es lo que hace que una subida o una bajada sea sostenible, las compras o las ventas en spot. Y este es el escenario de Elliott Wave que hablaba en mi anterior vídeo, donde teníamos un impulso en una onda A y vamos a tener una expanded flat en un ABC y luego caer hacia nuevos mínimos, ¿no? Esperaba que por este proceso siendo tan impulsivo que fuera a ser así y luego subir, pero realmente esto puede ser perfectamente la onda B y ya estamos dentro de esta onda C, ¿no? En cualquiera de los casos, y por eso quiero hacer énfasis en que si hay una ruptura de estructura aquí arriba con un impulso, va a ser muy importante qué se genera después. Price action correctivo o impulsivo. Si la primera caída que tenemos es impulsiva, esto se va a ir hacia nuevos mínimos. Pero si la caída que tenemos es claramente correctiva, esto va a seguir hacia nuevos máximos históricos, ¿no? Entonces va a ser muy importante monitorear qué pasa ahora porque es una zona de decisión para el precio. Es una zona muy importante.
Y la versión alternativa, la Expanded Flat, es un triángulo, donde lo mismo, un impulso en una onda A y luego una onda B en un triángulo. Tenemos la onda A, B, C, estamos dentro de la onda C, tendría que haber una caída correctiva en un higher low, onda E, y luego tenemos finalmente esa onda C, ¿no? Hacia nuevos mínimos. Ahora mismo lo más importante es no caer en el FOMO, no caer en hay una gold candle, una vela verde gigantesca con volumen, ya está, el mínimo está dentro. No, hay que esperar, hay que ser pacientes. Todavía no hay ninguna confirmación. Es una muy buena señal porque nunca hemos tenido en un bear market pues, un movimiento así de explosivo. Entonces es una buena señal, pero todavía no hay confirmación. Confirmación, y insisto, es que quiero insistir en ello, un impulso que rompe estructura de mercado, price action correctivo. Ahí está la confirmación. Porque puede seguir siendo que rompamos estructura, una expanded flat A, B, C y luego el precio cae. Por eso, bueno, intentaré hacer más vídeos durante este rango para que al menos la gente que esté viendo mis vídeos sepa, ¿no?, qué es lo que muy probablemente vaya a ocurrir. Si se nos genera este triángulo, bueno, créeme, yo voy a ser muy bajista porque luego deberíamos tener una caída muy fuerte. Si se nos genera la estructura, el rompimiento de estructura con un impulso seguido de corrección, yo voy a ser muy alcista porque esperaría nuevos máximos históricos. Y esto es desde la web de CoinAnalyze, porque no hace falta mirar el order flow a través de ExoCharts, no quiero meterme en cosas más complejas. Pero esto es una manera muy básica de entender si un movimiento va a ser sostenible o no. Y es la diferencia entre qué está pasando con los perpetuos, con los futuros, con retail y con spot, las ballenas. Y fijaros, ¿no? Esto es en la gráfica de Bybit. Y esto es el CBD de Bybit. Ellos, retail en Bybit, estaba sorteando. Y fijaros spot. Esto es la Aggregated CBD Spot. Spot estaba comprando y comprando. Entonces había una clara divergencia entre el retail y spot. Mientras retail está constantemente sorteando todo este rango, spot había empezado a acumular y por ahora siguen comprando spot. Entonces, ¿cuándo va a dejar de ser sostenible este movimiento que estamos viendo en Bitcoin? Cuando spot deja de apoyarlo. El momento en el que spot empieza a vender, mientras que retail siga comprando, ahí tendrás la divergencia entre spot y perpetuals y ahí es donde ese movimiento dejará de tener la gasolina suficiente como para seguir a la alza. Entonces, muy importante monitorear qué está haciendo spot. Las ballenas siguen comprando, siguen acumulando. Muy importante saber eso. Y este es otro sitio también donde podéis mirar lo que es la web de AGGR, que aquí podéis ver el delta en spot y el delta de las perpetuas, ¿no? Entonces se ve como a lo largo de todo este rango, spot, que es la línea azul, estaba vendiendo. Aquí retail empezó a comprar. Y aquí hay un cambio en la tendencia. Aquí hay un cambio. Porque aquí spot empieza a comprar. Y el precio y el delta en spot forma un higher low. Entonces por eso este movimiento también, desde la perspectiva del delta en spot comparado con el delta en perpetuas, era muy alcista. Porque spot estaba apoyando este movimiento. Y sobre todo aquí Coinbase es importante. La más importante, la que usan las ballenas institucionales, es Coinbase. Entonces, cuando el delta en Coinbase empieza a ser tan positivo, eso es otra confluencia más de que se viene un movimiento fuerte y que va a ser sostenible. ¿Cuándo cambia esta dinámica? Pues eso, en el momento en el que Perpetual sigue comprando y Spot empieza a vender. Veremos. Si no ocurre eso y Bitcoin sigue subiendo y Spot sigue apoyando ese movimiento, pues ahí tendremos una ruptura seguramente de la estructura de mercado. Y ejemplo de ello es el anterior bear market rally, ¿no? Donde teníamos el primer rango inicial, Spot no estaba interesado, pero aquí, donde se hizo los mínimos, Spot empezó a comprar. Empezó a comprar. Y aquí es donde hay una divergencia entre Spot, que empieza a vender de manera muy fuerte, y Retail, que todavía no está convencido y no está vendiendo tan fuerte como Spot. Y ahí es cuando empieza la caída, ¿no? Entonces, algo similar. Si ocurre algo similar, pues podríamos esperar lo mismo. Si empieza Spot a vender de manera muy fuerte, mientras que las perpetuas todavía no, pues ahí podremos esperar ese cambio de tendencia otra vez a la baja. Aquí no esperaría que este movimiento todavía falle. ¿El precio está en el value a high? Sí, pero de este perfil de volumen, si tomamos este perfil de volumen, que también había sido actuado como resistencia, el punto de control es el mismo, este value a high está alrededor de 74.000 y ya ha mostrado, ¿no?, donde mi zona de confluencia de resistencia está aquí arriba, en esta zona de 76.000. Entonces, muy importante lo que pasa aquí en el precio
en Bitcoin esta va a ser la zona de resistencia. Y luego aquí arriba en 80.000. Así que bueno, repito, si viste mi anterior vídeo, este movimiento al alza no te tendría que haber sorprendido. No sé cómo había gente diciendo que porque la media móvil de 200 periodos está aquí, va a ser rechazado aquí, sí o sí. La gente no sé si no son capaces. Yo creo que la gente no mira lo que ha pasado en la izquierda. Hay un imbalance gigantesco, el precio de relleno sin balance y ahora sí está llegando a zonas de resistencia. Entonces a Bitcoin le debería costar ahora más subir a estas zonas. Aparte de que, a ver, si no me equivoco, el volumen está decreciendo. Sí, el Bitcoin sigue subiendo, pero el volumen ya está empezando a decrecer. Por lo que ahora ya no debería Bitcoin hacer así, como he hecho aquí. Debería empezar a costarle más subir estas zonas. Y veremos si hay una reacción bajista o no, o si Bitcoin es capaz de romper estructura de mercado, generarnos un proceso correctivo. Bueno, habrá que ser paciente y esperar. Pero nada, esto es por ahora mi vídeo. No ha pasado nada que no esperemos. Y nada, haré mi siguiente actualización con el Bitcoin según vea cambios importantes en la estructura.